Consejero don Jorge de la Maza. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio, poder dirigirme al almirante don Julio Leiva y también a don John Griffin. Voy a hacerle una pregunta a cada uno. Entiendo que, de acuerdo a la presentación, y en una línea muy similar a la que realizó el consejero don Aligüen Antileo, las labores de inteligencia dentro del Estado podrían radicarse actualmente, de acuerdo a la propuesta constitucional, en un consejo que está supeditado precisamente a la Fiscalía. También tenemos que existen labores de inteligencia desarrolladas por la ANI. Tenemos también que antiguamente, durante la vigencia del COSENA, el COSENA realiza también funciones de inteligencia. En Estados Unidos hay un jefe de seguridad que también está al mando de funciones de inteligencia que se relaciona directamente con el presidente de la República. Tenemos una estructura de inteligencia que es bastante disgregada comparativamente. A juicio de ustedes, ¿dónde debería estar y cuál debería ser la mejor relación que deberían de tener estas funciones de inteligencia? ¿Conducidas a través de la Fiscalía o conducidas a través del presidente de la República? Y la segunda pregunta dice relación con el tema de la infraestructura crítica. Entendemos que, de acuerdo al artículo 122 de la propuesta constitucional, la protección de la infraestructura crítica está destinada también para mantener el orden público. No existe referencia a la seguridad interior del Estado. Y en esa distinción que se puede hacer, me gustaría tener quizás una aproximación al mantenimiento de la infraestructura crítica con algún tipo de prevención o aporte en el sentido de eximirla de las reglas del RUF, del uso de la fuerza, en atención a eventualmente la dificultad de incorporarlas dentro de algún estado de excepción constitucional. ¿Y por qué lo pregunto? Porque en realidad los estados de excepción constitucional lo que tienen por objeto es limitar derechos y garantías constitucionales. Y no, en lo particular no veo cómo se pueda limitar alguna garantía constitucional por el solo hecho de ejercer un rol de protección de infraestructura crítica, a menos que exista un delito flagrante destinado precisamente a atentar en contra de ella. Pero ese no es el objetivo de la infraestructura crítica y ya tenemos ley que la regula y que está reconocida. Modificar esto significaría evidentemente ir en contra de la legislación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos mejorar la institucionalidad o la institución de la infraestructura crítica con el objeto de brindar de la seguridad necesaria, tanto a la infraestructura como también al ejercicio de la fuerza que las mismas Fuerzas Armadas puedan ejercer en resguardo de la misma, sin el consiguiente temor de tener que responder por haber hecho uso de la fuerza sin el respeto de las reglas de la RUF? Muchas gracias, consejero. Bueno, tenemos varias preguntas que le han sido formuladas. Ustedes dirán quién contesta y en qué orden. Lo que quiero saber, si le parece bien, 10 minutos en total. Perfecto. Ya, 10 minutos. Porque tenemos esperando otros invitados que están a través de nuestra plataforma Zoom. Bueno, gracias, señor presidente. Me va a corresponder referirme a 4 puntos, el resto los va a tocar el almirante Leiva. El primero, que mencionaba respecto a la existencia del Consejo de Seguridad Nacional y su influencia en el tema de los delitos. El Consejo de Seguridad Nacional no tiene nada que ver con la acción policial. El Consejo de Seguridad Nacional establece asesoría política al jefe de Estado respecto de amenazas de naturaleza transnacional que afecten la seguridad del Estado o el interés nacional del Estado. La existencia de un Consejo de Seguridad Nacional, como hoy día por lo demás, y perdonen que reitere, existe en los países de la OCDE con un 71,5% y en los países de la OTAN con un 80%, lo que dice es que hay un organismo
al más alto nivel político, que funciona 24/7/365, que está preocupado de ver los riesgos, amenazas y oportunidades que el país va a enfrentar en esta aldea global que se ha puesto más compleja. O sea, en nada puede afectar la acción del Poder Judicial, ni tampoco el Ministerio Público. Al contrario, la facilita, porque es capaz de advertir. Y pongo un ejemplo. Si hubiese existido el Consejo de Seguridad Nacional en Chile, bien integrado con un coordinador, habríamos colocado el acento en que las organizaciones criminales mexicanas, centroamericanas, venezolanas y brasileñas estaban llegando a Chile. Pero eso no significa que el Consejo las tenga que perseguir. Significa que el Estado tiene que reaccionar generando las leyes, la arquitectura y las coordinaciones necesarias para impedirlo. Entonces, agradezco mucho la pregunta porque me permite enfatizar que esto no reemplaza en lo absoluto el accionar ni del Ministerio Público, ni de la Fiscalía, ni de nadie. Lo segundo que creo muy importante reiterar es que la inteligencia de las Fuerzas Armadas jamás debe preocuparse del ámbito interno. Las Fuerzas Armadas no están llamadas a hacer inteligencia en lo interno. Las labores de inteligencia las cumplen las fuerzas de orden y seguridad pública. O sea, no podríamos entregarle a las Fuerzas Armadas la labor de hacer inteligencia interna. Las Fuerzas Armadas realizan inteligencia de tipo estratégica, que tiene que ver con su función, tiene que ver con las amenazas de países o estados que eventualmente la pueden afectar. Entonces, paso al tema inteligencia, porque creo que cuando se habla de inteligencia, lo que Chile no tiene es una arquitectura de inteligencia. ¿Qué tiene en el nivel político? La ANI. ¿La ANI cuántos son? 134 personas que trabajan fuentes abiertas de 8 a 6 de la tarde. Es decir, ¿cuál es el nivel de información que el Estado de Chile va a tener en forma eficiente para poder lidiar en este escenario que es complejo? Se requiere una arquitectura de inteligencia que tenga, como aquí se señaló, el Estados Unidos, que lo conozco muy bien porque conocí al coordinador de inteligencia de la época de Obama, el general Clapper, personalmente, y tuve la oportunidad de conversar cuál había sido el desafío de él de articular las 17 agencias, de 15 a 17 agencias después de los atentados del 2001 en Estados Unidos. Porque entre otras cosas el atentado del 2001 en Estados Unidos se produce por una falta del Estado, porque existía información. El informe de Nancy Pelosi, 875 páginas, donde presenta al poder político de Estados Unidos y les dice dónde estuvieron los errores, es porque hubo una falta de coordinación al interior del Estado. Y lo que este Consejo de Seguridad Nacional pretende es privilegiar la coordinación y la integración de las diversas instituciones. Entonces, la inteligencia además debe hacerse en todos los ámbitos. ¿Quién hace en Chile inteligencia humana? ¿Quién hace en Chile inteligencia de señales? ¿Quién hace en Chile todos los niveles de inteligencia que existen? No tenemos arquitectura de inteligencia. No existe. ¿Nuestro servicio diplomático provee inteligencia? Provee información, pero no necesariamente inteligencia. Entonces, el llamado y la propuesta que nosotros hacemos es a tener un sistema robusto de inteligencia, pero verdaderamente inteligencia. O sea, no lo que tenemos hoy día, que lamentablemente, no quiero hacer juicio de valor, pero creo que no le entrega al jefe de Estado la información procesada para su proceso de toma de decisiones. Y menos las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están en el nivel estratégico. Respecto de ese ámbito, la infraestructura crítica. Sí, concordamos plenamente que el ideal que la infraestructura crítica debe ser controlada por las fuerzas de orden y seguridad en una democracia sólida. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que estar haciendo controlando infraestructura crítica. Si para eso el Estado provee una dimensión de seguridad externa e interna. Y en su dimensión de seguridad interna son las fuerzas de orden y seguridad las encargadas de proveer eso. No hacerlo y dárselo a las Fuerzas Armadas sería reconocer que como Estado no tenemos la capacidad. Y esa es la mejor evidencia de un proceso de institucionalidad débil o de un proceso de consolidación de Estado bastante incipiente. Entonces creo que allí, ese comentario. La tercera pregunta se refiere a los estados de excepción constitucional
que no ha sido la solución. Evidentemente que no ha sido la solución. Porque un estado de excepción constitucional que privilegia el uso de la fuerza militar para perpetuar una situación de normalidad, no intentando administrar un problema, pero no solucionarlo, porque eso es lo que hemos hecho. Hemos administrado un problema, pero no lo hemos solucionado. Involucra tener la voluntad política de hacer imperar el Estado de Derecho. Perdón, disculpe. No son la solución, demasiado entusiasmo. No son la solución para reemplazar a la vigencia del Estado de Derecho, que es lo que debemos fortalecer. Entonces, es evidente que al interior de la fuerza había una percepción de evidente cumplir con la misión, porque las Fuerzas Armadas están plenamente subordinadas al poder político, pero saben y tienen la convicción de que no son la solución para ello. El problema de la macrozona sur es un cóctel de inseguridad, destacado por seguridad por distintas razones. Hay tráfico de armas, robo de madera, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso se soluciona con Fuerzas Armadas? O sea, yo creo que no. Hay grupos armados de distintas categorías. ¿Eso con qué se soluciona? Con el Estado de Derecho, con la fuerza del Estado de Derecho. Entonces, por eso que este estado de excepción constitucional que se ha perpetuado, pensamos que no es lo adecuado. Estamos administrando un problema, pero no lo estamos solucionando. Si hubiésemos tenido también un Consejo de Seguridad Nacional, hubiésemos podido advertir que ya en el año 2000 el problema de la macrozona sur se estaba tratando internacionalmente. A mí me tocó asistir a un seminario en Miami donde se trató lo que iba a ocurrir en los próximos 10 años en la macrozona sur. Bueno, ¿dónde estuvo nuestra inteligencia? ¿Dónde estuvo nuestro accionar? No lo vimos venir, lamentablemente. Y cuarto y último punto, la seguridad nacional es un concepto que al final del día, ¿qué es lo que recoge? Hay 3 niveles de seguridad. La seguridad internacional, quien vela por la seguridad internacional, entre otras cosas, las Naciones Unidas. Pero ¿quiénes resuelven respecto a la seguridad internacional? Los Estados. Y el Consejo de Seguridad Permanente, indudablemente, ¿cierto? Constituido por 15 personas y 5 miembros permanentes. Pero la seguridad nacional se llama seguridad nacional no porque limite la seguridad del Estado, sino porque al final del día es el Estado como forma de organización política hoy día en el actual escenario internacional, con 193 países en Naciones Unidas, el que se preocupa de la seguridad internacional. Pero es el Estado, de allí entonces que la denominación sea seguridad nacional. Y la seguridad humana, bueno, muy importante. Pero hoy día en el ámbito internacional, ¿quién me define lo que es la seguridad humana? Cuando se dice que es toda seguridad afectada por factores políticos, económicos, sociales, culturales, salud y ambientales, yo pregunto qué no es la seguridad humana, estando de acuerdo con el concepto. Entonces, lo que está ocurriendo allí es que al final del día, ¿quién es el encargado de proveer la seguridad humana? Nuevamente, el Estado. Entonces, tanto en la seguridad internacional como en la seguridad humana, llegamos al final que es quien articula y brinda esos 2 niveles de seguridad, es el Estado. De allí el nombre entonces seguridad nacional, como lo tienen hoy día más del 80% de los países y como está consagrado por lo demás en los estudios estratégicos a nivel internacional. Tuve la oportunidad de conversar con el asesor de seguridad nacional británico, Lord Riquet, porque Gran Bretaña, a propósito que se citó como ejemplo, articuló su arquitectura de seguridad nacional en el año 2010, España lo hizo en el 2011. Y cuando uno le pregunta ¿por qué articularon ustedes tan tarde este sistema? Me dice, bueno, porque tiene que ocurrir una desgracia a nivel nacional de tal nivel y que muera tanta gente para que el nivel político finalmente resuelva articular un consejo que pueda coordinar el accionar al interior del Estado. ¿Vamos a pagar un alto precio por eso o podemos aprender? Javier Solana, cuando le dan el primer asesor de seguridad nacional español, hoy día el general Ballesteros, cuando le presentan el tema de seguridad nacional, él dice, sí, pero antes, fíjeme la arquitectura. Y hoy día España tiene arquitectura de seguridad nacional. Entonces, creo que no hay que inventar la rueda ya está inventada, la inventaron en Mesopotamia, y eso en todo el mundo hoy día se llama seguridad nacional. Y termino con el Consejo no va a entorpecer la labor del Estado, porque si hay alguna finalidad última que tiene un Consejo de Seguridad Nacional, es la de coordinar, primero, integrar a todas las instituciones del Estado, coordinarlas en función de los problemas. Porque hoy día como estamos, los ministerios actúan como chimeneas y como silos y no necesariamente están coordinados entre ellos. A mí me tocó ver la coordinación permanente entre defensa y relaciones exteriores. Sí, a veces. Un Consejo de Seguridad Nacional obliga
a coordinar a los distintos ministerios en los problemas